comenzar con la presentación de Esteban Ortiz, de la Universidad de Buenos Aires, de SADAF, de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, y CONICET, y su presentación tiene el título Panpsiquismo, el problema de la combinación y leyes de la metafísica. Te voy a avisar, Esteban, cuando lleves 20 minutos exactamente. ¿Okay? Adelante, Perfecto. por favor. Sí, son 20 minutos los que tengo, ¿cierto? Es lo que había quedado. Sí, 20 minutos. Igual voy a controlar. Así que inicio mis 20 minutos. Ok, muchas gracias a todos y a todas las presentes. Espero que sea una jornada fructífera para todos y todas. Como decía el profesor José Tomás, el título de mi presentación tiene el nombre de Panpsiquismo, el problema de la combinación y la ley de la metafísica. Un pequeño resumen o la idea que yo propondré en esta presentación es buscar una solución, o más bien a esta altura, diría con cierta humildad, un esquema de cierta solución para el llamado problema de la combinación, que es el principal problema para la teoría panpsiquista. Por supuesto voy a explicar más o menos qué entiendo por panpsiquismo, qué entenderé por el problema de la combinación, y cómo es que esta idea de la ley de la metafísica, que es una cierta manera de entender la explicación metafísica, creo yo, ayudaría de mejor manera para lograr una mejor comprensión o una mejor solución a este problema de la combinación. Así que más o menos de eso va a ir tratando esta presentación, esta ponencia. Pido disculpas, la presentación está en inglés, yo hablaré en español, pero es por una cosa de que después de 2 o 13 títulos, fundamentalmente son citas en inglés, y que preferí dejarlas así porque son más claras, creo yo. Y entonces, para mantener cierta coherencia, está todo en inglés, pero no es muy difícil, son cosas bastante básicas. Bueno, por panpsiquismo entenderé básicamente una teoría que postula a la conciencia fenoménica o experiencia o propiedades fenoménicas. Los puedo usar como intercambiables, vienen a significar lo mismo, no voy a reparar mucho en eso, como ubicua y fundamental. Esto quiere decir que de algún modo la conciencia fenoménica está involucrada con entidades que a primera nosotros no estaríamos dispuestos a conceder. Quizás ahora tendríamos que aceptar que, por supuesto, átomos son conscientes, ciertas moléculas, quizás cierto nivel organizacional de plantas podría también instanciar conciencia. Y a su vez también la idea es que sería fundamental, en el sentido básico básico que es más o menos se usa en metafísica analítica, es decir, la conciencia fenoménica en este caso no sería explicada por otro elemento no consciente, digamos sería como fundamental que no dependería de otra cosa. En ese sentido Luego, usualmente dentro del estándar del panpsiquismo se considera a las entidades microfísicas descritas por la ciencia física como las entidades fundamentales de la realidad, y serían aquellas las que de algún modo instancian la experiencia. Por lo tanto, el panpsiquismo en cierta medida lo que hace es adscribir subjetividad en un sentido bastante básico a estas entidades. Podríamos decirlo, no sé, soy panpsiquista, entonces creo que los electrones son conscientes. Y de ese modo buscaría yo explicar luego cómo es, cómo es que surge de algún modo la conciencia humana, que sería como el punto, el quid del asunto para el panpsiquista, y bueno, para toda teoría de la conciencia. Asumir esto es en específico algo que se llama en realidad micropsiquismo, porque hay dependiendo de qué es lo que yo considero como fundamental, hay una división en las teorías panpsiquistas. Yo asumiré el micropsiquismo porque generalmente es la noción estándar. La otra noción se llama cosmopsiquismo, que vendría como desde un monismo prioritario, pero yo en eso no me detendré absolutamente en nada. Entonces, la idea del panpsiquismo es que para explicar los hechos fenoménicos, a veces hablaré de hechos, a veces hablaré de otras categorías ontológicas,
voy a ser un poco laxo en ese sentido, pido disculpas, quizás pueda ser confundente o quizás perderé como grano fino en cierto análisis, pero creo que la idea se entenderá. Entonces, para explicar ciertos hechos fenoménicos sobre sujetos dependientes, como sea un ser humano u otro animal quizás, el panpsiquismo postula hechos fenoménicos sobre sujetos de experiencias fundamentales. Entonces, la idea es que ciertos hechos por ejemplo, hechos fenoménicos de un ser humano, estarían de algún modo basados o son dependientes en los hechos fenoménicos de los sujetos de experiencia. Esa, digamos, que podría ser como una idea, la idea básica del panpsiquismo. Con esa idea básica es que entramos al problema de la combinación. Resulta en cierta medida difícil, o digamos, es difícil el entender este paso, entender cómo es que los hechos los hechos fenoménicos de los sujetos de experiencia fundamentales, que por teoría, digamos, hipótesis, los asumiríamos como básicos y bastante elementales, cómo es que de alguna medida se combinan, qué tipo de relación de combinación tienen que instanciar estos, o qué tipo de explicación hay detrás de esto, para que de algún modo, digamos, determinen o emerjan la forma de la conciencia que tenemos los seres humanos. Voy a seguir con el ejemplo de los seres humanos, en el sentido de que nuestra experiencia parece ser muy rica, sea en distintas modalidades sensoriales, sea la unidad de la subjetividad que poseemos, y toda esa serie de características que pareciese que, desde postulando el hecho de que digamos, sigo la idea de los electrones son los sujetos de experiencias fundamentales, resulta difícil. Más aún es cuando, en general, el problema de la combinación, o siguiendo la cita clásica de William James, que yo por extensión acá no la voy a poner, pero esta es la idea de que si yo junto varios sujetos y los pongo lo más cerca posible, aún así sus pensamientos no se van a unir. Cada uno de estos sujetos podría estar pensando una frase o una palabra que formaría una frase, y no habría, y si los pongo yo cercanos unos a los otros, de ellos no se formaría la frase la unión de esas frases. O también no se vería la necesidad de, si yo tengo, supongamos, 100 sujetos de experiencias y agrego uno más, no se vería cómo se formaría el siguiente sujeto de experiencia, digamos, o cómo esos 101 sujetos de experiencia determinarían la existencia del nuevo sujeto. Hay un problema ahí que lo que yo me voy a centrar al menos en este aspecto es como el problema de la necesitación. Parece que hay un problema, digamos, de necesitación. ¿Cuál es la relación que implicaría para que se asegure ese grado de necesitación para que de estos sujetos de experiencia fundamentales surja, o estos sujetos determinen el sujeto de experiencia dependiente? El problema de la combinación también se puede entender como una brecha explicativa. Me parece a mí que es una manera adecuada de entenderlo, y eso nos provee cierta claridad. Así podemos hacer una especie de metáforas conceptuales que nos ayudan a entender aún más este problema. Luego, por supuesto, el problema de la combinación, como dice Chalmers, es una familia de problemas. Son varios los problemas que están englobados en la idea del problema de la combinación. Está la idea una idea de la estructura de nuestra conciencia, la idea de la que se llama de la paleta, es decir, de las diferentes modalidades que instancian nuestra experiencia. Y el que es el problema difícil, y el que yo me centraré en esta ocasión, es el problema de cómo se suman los sujetos de experiencia, que sería algo así como de subject summing problem, o el problema de la suma de sujetos. Fundamentalmente, las respuestas que el panpsiquismo tiene para este problema son dos, y es que es simplemente asumiendo dos tipos de relaciones que hay en la metafísica. Una es asumir la emergencia, y en ese sentido los hechos fenoménicos sobre los sujetos de experiencia dependientes son de algún modo emergentes con respecto a los hechos fenoménicos sobre los sujetos fundamentales. Y luego estaría el panpsiquismo constitutivo, que es el que asumiría la noción de grounding, o alguna otra noción similar. Yo asumiré que es grounding. Entonces, en ese sentido, los hechos fenoménicos
acerca de los sujetos de experiencia están fundados en los hechos fenoménicos acerca de sobre los sujetos de experiencias fundamentales. Aquí debo decir una cosa. Fundamentalmente, yo me centraré solo en la versión, digamos, constitutiva, básicamente porque creo, y generalmente se usa mucho en la literatura del panpsiquismo, es que el emergentismo no tiene mucha razón de ser en una ontología panpsiquista. Es decir, justamente, digamos, soy panpsiquista porque no quiero la emergencia en mi ontología. Entonces, en ese sentido, no habría como muchos, en ese sentido, disculpen, no habría mucho sentido en ser emergentista. Sería la idea de que pareciese que la realidad no genera saltos, hay una continuidad y el panpsiquismo constitutivo respetaría ese espíritu panpsiquista. Y como había dicho anteriormente, donde había asumido el micropsiquismo, ahora asumo esta versión constitutiva, más o menos donde yo me estaría moviendo sería un micropsiquismo constitutivo. Ahora, el problema de la suma de sujetos es fundamentalmente, hay varios argumentos, pero fundamentalmente traigo acá a colación una batería de ideas que usa Goff, Philip Goff, un autor bastante importante en esto, donde es bastante similar a la idea de zombies, a conseguir zombies, pero en este caso serían zombies panpsiquistas que se llaman. Es decir, la idea sería, si este micropsiquismo constitutivo es verdadero, entonces existiría un número n de microsujetos, tal que es su existencia y con sus correspectivas experiencias, traerían digamos, necesitarían la existencia de un sujeto de experiencia, eh, distinto. Pongámosle, Esteban Ortiz, como un sujeto de experiencia. Pero puedo yo concebir, como dice acá, concebir que este mismo grupo, puedo concebirlo, que puede estar su existencia, y en ausencia de eso, y en ausencia mi experiencia. Es decir, eso es lo que se llama el zombie panpsiquista. Es decir, podría yo tener todos los hechos fenoménicos sobre los sujetos fundamentales y aún así no tener la experiencia de un sujeto dependiente. Digamos, aquí uno tiene que tragar o morder la bala sobre la idea de concebibilidad y posibilidad. Voy a asumirlo por mor del argumento, sigue siendo algo polémico. Luego, si es concebible, por supuesto es posible. Entonces, en este caso ahora sería posible, o hay un escenario posible, en el cual están estos mismos sujetos, pero no está la existencia, está la ausencia de ese otro sujeto. Lo cual sería, que es la idea de Goff, es que nunca es el caso que la existencia de un número de sujetos, sea cual sea, con ciertas experiencias, necesita la existencia de un sujeto distinto. Siguiendo esto, entonces, el panpsiquismo, el micropsiquismo constitutivo es falso. Luego, pero Goff nos da cierta idea de solución, cierto, como que avanza en una posible solución. Y es que justamente el No-Summing Subject, o NSS, no implica un cierto estado de cosas en el cual estos sujetos estén en una cierta relación R, tal que esa relación R es la que tendría la fuerza modal para permitir que los sujetos, de un sujeto de experiencia, se necesite la existencia de un sujeto de experiencia dependiente. Digamos, toda esta batería de argumentos no habla o no excluye la posibilidad de esa relación. Entonces el punto, creo yo, interesante acá es ver qué tipo de relación es esa, que acá simplemente la llama la relación R, y que él habla de phenomenal bonding, que algo así, carezco de una traducción fehaciente o que me llene sinceramente, pero algo así como una vinculación fenoménica o un enlace fenoménico. ¿Cuál sería ese tipo? Goff
postula una cierta idea y que es el obvio candidato para Goff en una primera instancia sería la relación espacial, es decir, bastaría con que los sujetos estén de alguna manera espacialmente relacionados para que necesiten la existencia de este nuevo sujeto. El problema que veo aquí yo, y es donde ya voy llegando, ya 5 minutos, es que no, quizás sea un error mío, pero no veo la fuerza modal en una relación espacial, o al menos como lo postula Goff, no veo el poder modal que tendría. Por lo tanto, es así donde creo yo que la mejor idea es, para pensar la relación de vinculación fenoménica, es entender la idea de fundación metafísica. Que por fundación metafísica entenderé la idea estándar. Acá estas son las citas de Fine, donde se entiende una distintiva forma de explicación metafísica, en la cual el explanandum y el explanand y el explanandum están conectados por alguna forma de determinación constitutiva. Lo interesante acá es que justamente Fine hace cierto énfasis en que aquí lo que habría si hay una brecha de fundación entre estos, entre el explanand y el explanandum, no sería una brecha explicativa, porque el tipo de brecha que hay acá puede ser llenado o puede ser salteado. Si yo doy una noción estricta en virtud de qué se da lo fundado, en este caso sería el explanandum. También se puede ver que la fundación metafísica es una relación de explicación metafísica nuevamente que ordena las ciertas verdades en una estructura tipo árbol de fundamentalidad. Entonces, donde las verdades derivadas o dependientes sobre moléculas, organismos, o en este caso sobre sujetos de experiencia dependientes, descansan o se explican por estas verdades fundamentales, o que serían las que nos otorgan las ciencias sociales, o la idea del panpsiquismo, en el sentido de postular la conciencia fenoménica desde los átomos, o sea cual sea el nivel básico que nos describe la ciencia. Y es acá donde yo vería la utilidad de las leyes de la metafísica. Justamente porque se tiende a considerar de que la relación de fundación posee una fuerza modal, digamos, fuerte modalmente, es decir, en el momento donde yo obtengo el fundamento, obtendré lo fundado, hace ver de que para que ese poder modal pueda ser logrado, es que la relación de fundación requiere de ley de la metafísica. Y esa es como la idea que se ve acá abajo que usa Wilch. Entonces usaré como esta idea de como fundamentalmente la idea de fundación no es más que una determinación por ley. Entonces, dado que la fundación exhibe generar patrones y viene equipado con fuerza modal, esta generalidad y esta necesidad sugieren la existencia de leyes generales que están, digamos, debajo de las verdades de fundación. Y una teoría de la fundación que descansa en ley de la metafísica, por lo tanto, promete explicar esta idea modal y esta generalidad. Justamente lo que estaba buscando previamente, que no me daba la noción de relación espacial, me la está dando la noción de explicación metafísica o fundación por medio de las leyes. Porque justamente si hay explicaciones metafísicas, como dice el argumento de arriba de Schaffer, si hay explicaciones metafísicas como las hay, entonces hay leyes de la metafísica, digamos, por lo tanto hay leyes de la metafísica. Aquí hay una serie de batería de argumentos que usa Schaffer, que yo no entraré en eso, pero ahí se pueden como ver más o menos que toma ciertas ideas de la explicación causal, de ciertos casos paradigmáticos de la metafísica, y el rol de explicación que tendría el rol de la explicación, que nos otorga unificación, manipulación y entendimiento. Todo eso se lograría porque la fundación posee leyes de la metafísica. Y de ese modo, ya estando el último, estaría como en el lado más especulativo de esta ponencia, donde pareciese que como toda verdad de fundación está respaldada por alguna ley en la metafísica, la fundación no sería más que determinación legal. Disculpen la traducción ahí, podría estar fallando. La idea sería algo así, voy a aquí presuponer alguna ley de la metafísica como de
de manera especulativa. Entonces tengo el explanan, que serían estos sujetos de experiencias fundamentales, digamos S1, un número infinito. Habría una ley de la metafísica, que digamos es la experiencia, es el que hay algo que es como es para algo, y entonces ese que hay algo hay algo que es para algo o alguien. Y eso me permitiría a mí explicar que hay un sujeto de experiencia dependiente. La idea sería entonces que la noción del micropsiquismo constitutivo es que los hechos fundamentales, los hechos fenoménicos acerca de los sujetos de experiencia fundamentales estarían fenoménicamente fundados, voy a hablar, lo pongo ahí, por estos hechos de los sujetos de experiencia fundamentales, junto con esta ley de la metafísica. Entonces, junto con esta ley de la metafísica, es una cuestión de necesidad metafísica que hay una experiencia sin un sujeto de experiencia. Y al menos Esteban, yo... estamos ya en los 20 minutos. Sí, ¿puedo solo con un minuto cierro o Ya, un como... minuto. Sí, un minuto, no es que nada más que aquí podría mostrar la idea de la necesitación que se cumple, que justamente por la ley de la metafísica estaría cumpliendo justamente el problema fundamental que yo estoy exponiendo, que sería la necesitación. Que nada más que una vez que tenemos en esta idea de las leyes, la idea del zombie panpsiquista sería imposible tenerlo, porque una vez que ya está dentro de esta relación, no podría no suceder que exista el sujeto de experiencia dependiente. Y mejor sí, así que para no pasarnos. Muchas Muchas gracias. gracias, Esteban. Bien, pasamos entonces a la segunda presentación de esta mesa, que es de Manuel Rodríguez, de la Universidad de Chile. El título de su presentación es La representación de lo mental, una metáfora imposible de comprender. Tal como para Esteban, Manuel, te voy a avisar exactamente a los 20 minutos. Ok, muchas gracias, José Tomás. ¿Me escuchan ahí, cierto? Y se ve... Perfectamente. Perfecto, bueno. Gracias a Ruth y a José Tomás por organizar este simposio, invitarme, tenerme la paciencia de esperarme a que respondiera. Bueno, los organizadores del Congreso en estas circunstancias también difíciles. Y bueno, me da el tiempo entonces, voy a empezar. Quizás el título es más estrambótico de lo que finalmente voy a decir. Mi idea es más bien presentar una idea del concepto, la representación de lo metafórico, y que más que sea imposible de comprender es que, dados los usos que se han hecho de este concepto, sobre todo en la ciencia cognitiva de los últimos años, ha llegado a un punto donde me parece que no cumple su rol, y en ese sentido planteo en el resumen que podría ser candidato a eliminación, en un sentido similar al que plantea Mallery respecto de conceptos. Pero bueno, vamos con la presentación, ¿cierto? Para mantenerme fiel a esta idea de metáfora, ¿cierto? Voy a hablar más que de un resumen, ¿cierto? Las estaciones que tendrá esta propuesta mía de trayecto, donde partiremos con un concepto de lo mental 1, más bien intuitivo o preteórico, y una justificación de por qué hablamos del concepto de lo mental, ¿cierto? Luego, para hablar acerca de la naturaleza también intuitiva preteórica de conceptos y su relación con la noción de explicación. Luego, mira lo que, donde entra el concepto de metáfora, para hablar de los conceptos abstractos, y entrar en una perspectiva ya más encarnada, por decirlo así, el embodied, ¿cierto? Para luego llegar al concepto de lo mental 2, propio de la ciencia cognitiva clásica, y presentar dos casos en particular, el caso del concepto y el caso de la psicología popular, cómo han cambiado la conceptualización de ellos, para llegar finalmente no solamente a la eliminación, sino a una propuesta de carácter en activo respecto de lo mental. La idea es más bien proponer una manera de ver el tema de lo mental o la mente como concepto, que pueda ser compartida, ¿no? Apelo a evidencia que se da tanto en psicología como en ciencia cognitiva, pero no me voy a dar mucho espacio en eso, sino que más bien voy a intentar hacer el vínculo conceptual
entre las ideas que estoy presentando, ¿sí? Los detalles podemos discutirlos después. Entonces, el concepto de lo mental, en primera instancia, ¿cierto? Por lo mental, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de lo mental, ¿cierto? Me ha tocado este año hacer un curso de filosofía de la mente, y por mental, bueno, tradicionalmente sería el alma, ¿cierto? Tener mente, tener alma, psique, y una manera de representarnos el alma, de alguien que era muy bueno haciendo alegorías, justamente, metáforas, este carro de los dos caballos alados, el áuriga, etcétera, ¿cierto? Que muestra estas distintas fuerzas que operan en nosotros y que nos llevan a cometer cierto tipo de acciones de una cierta manera, ¿cierto? Y ahí podemos encontrar que a lo mental se le atribuye lo racional, el intelecto, la cognición, pero también la pasión, ¿cierto? La emoción, eh, todas estas fuerzas que determinan de alguna manera nuestra forma de actuar, ¿cierto? Nuestro comportamiento, como vamos más allá abajo, pero también a la mente le atribuimos la cualidad de, o lo relativo a la conciencia, los estados cualitativos en particular, y en esa conciencia también a veces hablamos del yo, de la propia identidad, ¿cierto? Y esa identidad parece estar ligada a la memoria, ¿cierto? Yo soy el mismo que estaba hace un rato haciendo otra cosa, soy el mismo que alguna vez, no sé, fui profesor ayudante en un curso que tomó Ruth, por ejemplo, y eso parece tener que ver con mi amigo, con la memoria, con la conciencia, también el comportamiento, la explicación del comportamiento, la psicología entendida como ciencia de la conducta, la diferencia entre comportamiento inteligente versus comportamiento puramente automático, ¿cierto? El lenguaje, Descartes mismo cuando hace su separación entre la res pensante y la res extensa, plantea que probablemente uno de los elementos que necesita de la res pensante es la capacidad de tener lenguaje. Le parece muy difícil, pero más bien imposible, que se pudiera hacer una máquina que pudiera usar y aprender el lenguaje tal como nosotros lo hacemos. Bueno, y finalmente, en términos más actuales, tal vez cognición, ¿cierto? Todas estas funciones, conceptos, están vinculados a lo mental, a la mente. En el fondo, cuando si uno se pregunta preteóricamente de qué hablamos cuando hablamos de mente, al menos aparecen o podrían aparecer todos los elementos, sino más, ¿sí? Entonces, justamente, ¿cuál es el concepto de lo mental? Estoy tomando el nombre del libro de Ryle, ¿cierto? Pero no es conductismo filosófico, creo, lo que le estoy proponiendo, sino que es más bien intentar dar cuenta de que cuando uno, si supone que todo esto tiene que ver con lo mental, ¿cierto? Nos permitiría dar una caracterización adecuada de qué es lo mental, ¿cierto? Y justamente cuando intentamos caracterizar algo, lo que estamos haciendo es crear un concepto, ¿sí? Todavía siendo neutral respecto de si un concepto es una representación mental, es simplemente un nombre que ponemos para hacer un resumen de un montón de características, una palabra que reúne un parecido de familia, ¿sí? El punto es que el concepto lo creamos con alguna finalidad, y esa finalidad pienso yo que tradicionalmente es explicativa, ¿cierto? Depende de una cierta capacidad de abstracción, de generalidad, que nos permite recabar la información que nos es relevante, justamente porque atañe a la mayor cantidad, en términos de números, de los individuos del cual se puede predicar el concepto, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que queremos es tener una caracterización de un cierto fenómeno que nos permita explicar ciertas cosas, ¿sí? En ese sentido, para eso tenemos los conceptos, ¿cierto? Los conceptos no son conceptos de cualquier cosa, no tenemos conceptos de algo absolutamente singular y particular. Incluso el concepto de algo absolutamente singular y particular es algo aplicable a muchas cosas singulares y particulares. En cuanto a concepto, justamente rescata este aspecto general. Y en ese sentido, por ejemplo, la ciencia cognitiva pensó en cómo podían estar constituidos los conceptos ahora sí, ya como representaciones mentales,
¿cierto? Y justamente lo que buscaban era este objetivo, ¿cierto? La primera versión, la clásica, es que los conceptos codifican información que lo que tiene es la definición de las características necesarias y conjuntamente suficientes que tiene que tener un individuo para caer bajo el concepto, ¿sí? Animal, racional, por ejemplo, en el caso de humano, de Aristóteles, ¿cierto? Sin embargo, las teorías psicológicas que aparecieron luego mostraron que las definiciones no eran psicológicamente reales, existían estos fenómenos de prototipicalidad, ¿cierto? Cuando uno hace categorizaciones, porque justamente para eso es para lo que se ocupan los conceptos, para decidir si un cierto objeto es o no de un cierto tipo, cada uno bajo un concepto. Entonces, para algunos la definición era conjunto de, o sea, la información era conjunto de características necesarias y conjuntamente suficientes. Luego viene esta teoría de los prototipos, inspirada en Wittgenstein, donde un concepto tiene la información estadísticamente relevante para pertenecer a la categoría, pero no son necesarias ni suficientes, pero sí me permiten saber las cosas más relevantes de un objeto cuando lo categorizo como siendo tal tipo de cosa. Algunos pensaban que no, que en realidad la información relevante debía estar vinculada a experiencias concretas, y en ese sentido lo que estaba contenido en el concepto son ejemplares de experiencias que yo tuve con objetos de ese tipo. Finalmente, la última teoría que aparece dentro de la versión más clásica es la teoría, según la cual el concepto está definido, por decirlo así, no es definida la palabra, pero está caracterizado por sus relaciones con otros conceptos, formando una teoría, esto por sus capacidades explicativas. En el caso de los prototipos, no sé, tener dos ojos, una nariz y una boca es relevante para hacer una cara. En el caso de los peces sí, pero los dos ojos deberían estar uno a cada lado de la nariz, y no en cualquier lado. Depende de la configuración que tengan. Y en la teoría sería un rostro, sí, si es capaz de hablar, si es que tiene algún rol explicativo. Finalmente, justamente a partir de estas diferencias, ¿cierto? Prince, desde el punto de vista conexionista o empirista, plantea que una cosa que ya teníamos que cambiar de nuestro concepto de concepto es esta suposición de que los conceptos están ahí, disponibles, y son traídos a la memoria operativa cuando estamos pensando. Más bien la idea de Prince es que lo que tenemos son experiencias, y que dada la tarea se forma una unidad que permite pensar sobre la tarea en ese minuto. A eso le llama proxitipos, ¿sí? Alguno de estos tipos tendría que ser mente, o lo mental. Pero lo fundamental es esto, que el concepto debería tener información para poder explicar y predecir, básicamente. Ahora, en el caso de los conceptos abstractos, ¿sí? Todos los conceptos son abstractos dado lo que dije anterior, pero conceptos que nombran, refieren, describen fenómenos que están alejados de experiencias que podríamos decir que pueden ser vividas a través de los sentidos corporalmente, ¿cierto? Está esta idea de Lakoff y Johnson, y que luego toma también Fuentes. El último trabajo de Fuentes es con Lakoff, y es de dónde vienen las matemáticas. Justamente lo que piensan ellos es que todo concepto está basado en primera instancia en experiencias que tienen que ver con el cuerpo, con la sensibilidad, lo que pasa en el caso de conceptos que nombran cosas que no son sensibles en el sentido es que se han aplicado metáforas, ¿sí? El primer caso tradicional es el de espacio, donde para hablar acerca del espacio lo tenemos que pensar siempre en relación a nuestro cuerpo, adelante, atrás, arriba, abajo, mío. Siempre es una distancia que yo puedo sentir, que puedo medir de alguna manera. Y para el caso de tiempo, por ejemplo, justamente la idea es que la metáfora es la del espacio, el tiempo como una línea, por decirlo así, a través de la cual se transita, ¿cierto? El transcurrir del tiempo. Entonces, ¿cómo yo le puedo explicar a alguien qué es el tiempo? Imagínate un camino, ¿sí?
y un camino con dos direcciones y tú vas caminando, ¿cierto? Lo que va quedando atrás es el pasado, a lo que vas avanzando es el futuro, y el lugar donde te encuentras en cada minuto es el presente, ¿sí? Entonces, nuevamente, uno puede hablar del tiempo, puede conceptualizar el tiempo a través de esta metáfora, ¿sí? Metáfora que no siempre funciona igual. En el caso, ¿cierto?, de los Aymaras, para ellos el tiempo, si bien es una suerte de línea, no es algo donde uno camine, no es un camino, no es un transcurrir, sino que tiene que ver con lo visual. Y en ese sentido, el pasado yo lo puedo ver o revisitar, como se dice hoy en día. Entonces el pasado está adelante. Y el gesto para ellos de hablar de lo que pasó hace 2 años es indicar hacia adelante, a través de nosotros, y el futuro es algo que aún no ha ocurrido, por lo tanto no se ve y queda atrás. Pero de todas maneras sigue siendo la vinculación con alguna acción que yo puedo hacer corporalmente lo que le da cuerpo justamente a la metáfora, ¿sí? Y me permite acceder a una comprensión del concepto, ¿sí? Entonces, teniendo eso a la vista, quiero pasar a el concepto de lo mental 2, ¿cierto? Que es este concepto de la mente que aparece en la nueva ciencia de la mente o ciencia cognitiva, donde se entiende la mente como un procesador de información, ¿cierto?, descrito funcionalmente, donde básicamente tenemos sentidos que nos proporcionan información, un procesador, puede ser distribuido, puede ser serial, que nos permite actuar en el sentido de modificar nuestra conducta en base a esta información y a las metas y propósitos que tenga el individuo. Ya dejando bastantes cosas de lado de lo que vimos en el primer concepto de lo mental, ¿sí? Obviamente, bueno, no sé si obviamente, mi propuesta es de que obviamente a esta altura es que lo que nos lleva a ver la mente de esta manera es una nueva metáfora, ¿cierto? Es justamente el desarrollo de las ciencias de la computación, lo que nos permite separarnos del conductismo y recuperar lo mental para la explicación científica, porque en el fondo el ambiente, o sea, las ciencias de la computación nos proporcionan un ambiente experimental para darle el estatus científico a la investigación psicológica, ¿sí? Postulo que la mente está constituida de estos y estos elementos, desarrollo el algoritmo y hago el software y lo puedo testear empíricamente, ¿sí? Entonces, las ciencias de la computación, la metáfora de que la mente es como el software y el cerebro es como el hardware, esta fuente de hipótesis, ¿cierto? Metáfora como fuente de hipótesis, algo bastante conocido en filosofía de la ciencia, pero nuevamente, cuánto de la metáfora rescata la metáfora inicial y cuánto es el problema que tiene, ¿sí? Y aquí voy a ver dos casos, hoy viene el tiempo, el caso de concepto, justamente, donde Edouard Machery, en su libro Doing Without Concepts, plantea que cuando en la discusión sobre los conceptos en ciencia cognitiva, él ve que hay al menos 2 nociones de conceptos que están en disputa. Uno, el concepto filosófico, que estaría probablemente tal en la teoría de las definiciones, tanto de filósofos como lingüistas, que tienen que ver con establecer, por ejemplo, las definiciones de modales, de posible o necesario, tienen que ver con consideraciones epistémicas sobre la posibilidad del conocimiento, versus conceptos psicológicos de conceptos, que tienen que ver con tareas de categorización, ¿cierto? Y entonces la propuesta de Machery es que probablemente cuando hablamos de un concepto científicamente interesante de investigar, ese concepto refiere a algo que solemos llamar una clase natural. Hay algo en la naturaleza que debe ser investigado. El concepto de agua, claro, no es H2O, es un concepto de uso cotidiano desde tiempos antiguos. Hoy en día creemos la mayoría que ese concepto refería a H2O, ¿sí? La idea de Machery es que la diferencia entre las nociones de concepto que vi hace un rato entre definición, prototipo, teoría, ejemplar, no corresponden a una discusión sobre una clase natural, sino que justamente reportan evidencia sobre distintas maneras que tenemos de recolectar información acerca del mundo para poder resolver problemas. En ese sentido, el concepto de concepto que maneja la ciencia cognitiva no es una clase natural y la discusión en ese sentido no tiene sentido. Él plantea justamente eliminar la discusión sobre
¿qué son los conceptos? Más bien lo que hay son formas de obtener información y procesarla para poder hacer cosas. Frente a la posición de Mecheri se suele plantear el pluralismo conceptual, lo voy a dejar aparte nada más, lo menciono, pero me parece que el punto que quiero dejar en claro es esto de que podría ser que el concepto, en este caso de lo mental, tal como lo plantea la ciencia cognitiva, no responde a una clase natural. El segundo caso es el caso de la psicología popular. Esta tendencia nuestra a explicar y predecir la conducta de otros individuos por medio de la atribución de estados mentales, ¿no? También cuando lo toma la ciencia cognitiva y trata de explicar cómo es que, en qué consiste esta capacidad, ¿cierto? Primero se habla de theory of mind, en el sentido de que deberíamos tener uno de los software con los cuales está equipado nuestra mente, es un software que está cargado con una serie de conceptos, creencias, deseos, esperanzas, y una serie de reglas sobre cómo procesar estos deseos y cómo atribuirlos, que nos permite tratar a ciertos individuos de esta cierta manera, ¿cierto? Ahora, cuando aparecen los conexionistas, dicen, no, miren, no, el fenómeno no se llama Theory of Mind, el fenómeno se llama Mind Reading. Theory of Mind es una explicación, nosotros tenemos otra explicación, la simulación. ¿Sí? Ahora el fenómeno de la psicología popular es leer mentes, ¿sí? Somos capaces de leer mentes. ¿Sí? Ahora, frente a eso, aparecen los teóricos alternativos, John Gallagher, y dicen no, porque ponerle el nombre leer mentes implica que hay algo adentro de su cabeza representacional que debe ser leído e interpretado de alguna manera. Y justamente los teóricos alternativos no quieren cargar al individuo con representaciones mentales, sino que plantean justamente que la cognición surge de la interacción entre cuerpo, cerebro y ambiente. Entonces ellos hablan del body reading, de la capacidad de adelantarse o de coordinar la acción con otros, tratándolos como agentes, en base Manuel a la... está cerca de los 20 minutos. Sí, bueno, mi punto justamente es que esta discusión de la psicología popular quizás lleva al punto central de que justamente el reading del que habla estas distintas acciones tiene que ver con que hay algo oculto tras lo que se ve que hay que develar y que estaría presente efectivamente en el primer concepto de lo mental, intuitivo, ¿sí? Y que quizás, justamente dado que ese concepto de lo mental, por ejemplo en Aristóteles, es el alma vegetativa, el alma animal que nos mueve, las pasiones, y el alma racional, quizás el concepto de lo mental no está tan alejado de esta idea de Maturana y Varela de que los sistemas vivos son sistemas cognitivos y que el vivir en cuanto a un proceso es un proceso de cognición y que este enunciado es válido para todos los organismos con y sin sistema nervioso. Que lo mental tiene que ver con esta diferencia entre lo inerte y lo vivo, y lo mental finalmente por eso que es tan abarcador, porque en realidad no dice mucho, sino que simplemente caracteriza una diferencia fundamental entre tener este soplo de la vida o tener un alma, un ánima, y no otra cosa más específica. Eso era la propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Vamos a pasar ahora directamente a la tercera presentación de esta mesa, que es de Fiamma Cardinó, de la Universidad Nacional General Sarmiento, de Argentina, y nos va a presentar el trabajo Protógonos, una indagación acerca de las inferencias lógicas a partir de la neurofilosofía. Fiamma, adelante, por favor. Te voy a avisar a los 20 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un minutito que yo también me pongo el cronómetro, así estamos controlando. Muy bien. Bueno, voy a empezar a compartir. Antes que nada quiero agradecer a la comisión organizadora de las jornadas de CHIP por extender la invitación a estudiantes de grado, estudiantes de universidades de distintos lugares. Así que bueno, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar compartiendo. A ver si aparece mi presentación. Se ve perfectamente, Fiamma. Buenísimo. A ver si puedo presentar. Un minuto, ya va a estar. Todavía no lo están viendo, ¿no? Ahí está. Ahí está. Se ve perfectamente.
Buenísimo. Bueno, como dijo el presentador, mi trabajo se llama Protógonos, una indagación acerca de las inferencias lógicas a partir de la neurofilosofía. Este es un trabajo en progreso sobre una investigación que estoy haciendo como estudiante de grado, que se suscita a partir de un tema que leímos en mi grupo de estudio respecto de la justificación de la deducción, ¿no? Este tema se inscribe en la tesis doctoral de una profesora de Argentina que se llama Natalia Huacar, donde relata algunas de las disciplinas, hace como un recorrido por algunas disciplinas que han intentado dar una respuesta al problema de la justificación de la deducción, ¿no? Y el disparador de esa pregunta por la justificación de la deducción es un cuento escrito por un escritor que se llama Lewis Carroll, que se llama Lo que la tortuga le dijo a Aquiles. Pero bueno, antes de presentar esto, me gustaría mencionar los objetivos para que bien, ¿no? Para que le den sentido a la exposición y además también para que nos vayan guiando, tener como un norte. Bueno, en primer lugar, lo que voy a intentar es ofrecer una revisión acerca de las disciplinas, como dije antes, que han dado respuesta al problema de la justificación de la deducción. Son dos, una es la lógica y otra es la psicología. Yo voy a plantear una tercera vía de investigación, que es la neurociencia. Para eso, para justificar que la neurociencia puede ofrecer respuestas respecto del problema de la deducción, voy a mostrar los resultados de un trabajo de investigación científica basada en evidencia empírica, donde demuestra que la ejecución del silogismo disyuntivo opera en niños preverbales, en niños que no son usuarios competentes del lenguaje, y además que están en la primera infancia, ¿no? Entre 12 y 19 meses. Perdón, dos grupos, 12 y otro grupo de 19 meses. A partir de eso voy a sostener la hipótesis, que explica que la habilidad de inferir puede guardar relación con la interacción conjunta de dos regiones del encéfalo. Uno es el sistema límbico, es una región subcortical, y otra es la corteza somatosensorial, es una región destinada a regular la respuesta motora a partir de los estímulos que vienen de los órganos de los sentidos, ¿no? Y por último bueno, leo esta parte. Sostener la hipótesis que explica que la habilidad de inferir puede guardar relación con la interacción conjunta de las dos regiones del encéfalo, en tanto estructuras funcionales que conforman unos generadores de patrones de respuesta y que están directamente relacionados con una propuesta teórica que dice que nosotros tenemos un sistema de predicción de situaciones dinámicas llamada top-down processing. Y por último, y además lo voy a hacer a lo largo de la ponencia, voy a ir nombrando algunas ventajas epistémicas que tiene la neurociencia frente a la psicología, o al menos a la propuesta psicológica que yo voy a plantear. Bueno, en primer lugar vamos a recapitular este cuento de Lewis Carroll, ¿no? Donde se plantea el problema de la justificación de la deducción, ¿no? En este cuento hay dos personajes, uno es Aquiles y otro es una tortuga. Aquiles le gana, hay muchas versiones de este cuento, yo voy a recopilar una. Aquiles le gana a la tortuga una carrera, entonces la tortuga le dice, bueno, vení, sentate sobre mi caparazón y te voy a contar, te voy a desafiar a una carrera que no vas a poder ganar fácilmente, ¿no? Entonces le da dos premisas y le da una conclusión. Y las premisas son las que están viendo ustedes. Dice, dos cosas que son iguales entre sí son iguales a una tercera cosa. La premisa B dice, dos lados de un triángulo son iguales a un tercer lado, y la conclusión dice, los dos lados de este triángulo, o dos lados de un triángulo, son iguales entre sí. Entonces, la tortuga le pide a Aquiles que justifique el tránsito de las premisas a la conclusión, ¿no? Entonces, frente a esto, se plantean dos cuestiones, dos formas de resolver este problema. Lo que hace Aquiles es sumar lo que los teóricos luego llaman la proposición hipotética, ¿no? Suma la operación que se hace cuando vamos de las premisas a la conclusión como una proposición más, ¿no? Entonces el argumento queda de la manera en que ustedes lo están viendo. Dos cosas que son iguales a una tercera cosa son iguales entre sí, dos lados de este triángulo son iguales a un tercer lado, si A y B son verdaderas, Z es verdadera, y por último, bueno, la conclusión se concluye que los lados de un triángulo son iguales entre sí.
Entonces la tortuga puede decirle a Aquiles, bueno, ¿qué me obliga a mí a aceptar que la proposición C es verdadera? Y en lo que es estrictamente el argumento, nada la obliga a hacerlo, ¿no? Entonces Aquiles se ve obligado a sumar una premisa más, ¿no? Entonces sumaría una premisa D que dice que si A, B y C es verdadera, Z es verdadera. Entonces después la tortuga le puede pedir, bueno, te pido que me pongas que tengo que aceptar la verdad de la premisa D, ¿no? Y entonces suma otra premisa, E. Y así ad infinitum. El problema de la proposición hipotética de sumar el razonamiento dentro, como una premisa dentro del argumento, es que tenemos que sumar premisas ad infinitum, ¿no? Otra forma de justificar el tránsito de las premisas a la conclusión es a través de la noción de validez, ¿no? Nosotros tenemos dos maneras de justificar la validez de un argumento. Una es apelar a los sistemas formales, o sea, la deducción natural o los sistemas axiomáticos, para las cuales, para justificar la noción de validez, necesitamos reglas de inferencia. O sea, para justificar una regla de inferencia, como por ejemplo el mode ponens, necesitamos justificar la validez, y para la validez necesitamos reglas de inferencia. Entonces, caemos en una circularidad. Y otra forma de justificar la validez de un argumento es a través del cálculo, ¿no? Ofrecer un cálculo que muestre una tautología entre, por ejemplo, una tabla de verdad y el argumento que nosotros queremos justificar como válido. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un argumento que dice, suponemos la verdad de una premisa que es A, y suponemos que la fórmula A, por lo tanto B, es verdadera. Hacemos la tablita de verdad, como ustedes la están viendo. Entonces, ¿qué hace que nosotros podamos ligar esa tautología con el argumento? Nuevamente, un argumento, ¿no? Dice, por tabla de verdad de la identificación, si A es verdadera y A, por lo tanto, B es verdadera, B es verdadera. Segunda premisa, A es verdadera y A, por lo tanto, B es verdadera, B es verdadera. No podemos no hacer un razonamiento cuando intentamos ligar una tautología o un cálculo a la verdad de un argumento, ¿no? Cuando intentamos justificar un argumento a través de una tautología. Entonces nuevamente aparece el problema de la justificación de la deducción, ¿no? ¿Cuáles son aquellas formas de razonamiento que nos permiten asegurar el tránsito de las premisas a la conclusión, o más aún que nos permiten razonar? Hay otra forma de abordar este problema. La autora que yo mencioné antes hace como una recopilación, un recorrido de esta propuesta, que es la propuesta psicologista, ¿no? Esta es una discusión, esa cuenta que se inscribe entre los años 1870 y 1920, se da entre dos propuestas teóricas antagónicas, los psicologistas y los antipsicologistas, como por ejemplo Frege, como por ejemplo Husserl, ¿no? Y la propuesta psicologista consta de observar y testear la conducta de sujetos particulares y generar leyes fundamentales, leyes universales, que expliquen esa conducta, ¿no? Entonces vamos de lo particular a lo universal, ¿no? De lo contingente a lo necesario, y los problemas que surgen de esa cuestión, ¿no? De esa cuestión epistémica, son evidentes, ¿no? Al menos no es una propuesta competitiva con la lógica, que es un sistema formal, ¿no? Que vamos de enunciados formales a instancias de esos enunciados, o leyes formales a instancias de esas leyes. Bueno, entonces en vistas de estos problemas epistémicos que presenta la propuesta psicologista, a mí se me ocurrió, y porque me interesa mucho la neurociencia, postular esta forma de abordar el... Ustedes están viendo esto también, ¿no? ¿Cómo hago para sacarlo? Ahí está. Perdón. A mí se me ocurrió ofrecer o plantear esta posibilidad, esta vía de investigación que es la neurociencia, porque siento o pienso que tiene algunas ventajas epistémicas comparativas respecto de la propuesta psicologista, ¿no? Entonces, frente a esta propuesta, por ejemplo, de Piaget, que dice que la conciencia, la mente, cuenta con reglas formales que son innatas, yo voy a proponer reemplazar esta noción de reglas formales innatas por comportamientos regulados por estructuras funcionales distinguibles, ¿no? Y los beneficios epistémicos que puede tener la neurociencia, que son discutibles y me parece bien que se sea, es que
Es una propuesta universalista anacrónica, al menos desde el desarrollo de la región más evolucionada de la corteza cerebral, del encéfalo, que es la corteza cerebral hasta ahora, por lo menos de esa parte es anacrónica. Es acultural si admitimos que las estructuras funcionales no dependen, digamos, de la cultura, al menos el funcionamiento de esas estructuras, después veremos la experiencia. Es contrastable y tenemos herramientas poderosísimas para contrastar teorías de la neurociencia, como son los resonadores. Los conceptos tienen una significación más constante que los conceptos de la filosofía, ¿no? Libertad es un concepto vago en filosofía, amígdala es un concepto sólido, ¿no? Tiene esa ventaja epistémica. Y bueno, y permite la observación comparativa de la conducta humana en relación a la conducta de otros animales. Muy bien, yo voy a sostener la tesis a partir de todo esto dicho, que sostiene que los principios supremos, o sea, el principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio de tercero excluido, elegí estos por dos motivos, porque están a la base de cualquier razonamiento, y en segundo lugar porque no hay otros más simples, ejecutados en dinámicas de interpretación situacional, no son ni reglas aprendidas formalmente, ni reglas obtenidas innatamente, ¿no? Por una cuestión de la especie, como constitutivas de la especie, sino que son habilidades preconceptuales y adaptativas, ¿no? Y la evidencia que he recopilado para sostener esta tesis son 3 trabajos, uno publicado en Science, que lo había mencionado antes, es un trabajo donde demuestra que los niños de 12 y de 19 meses, que no son usuarios competentes del lenguaje, infieren según silogismo disyuntivo. El otro es un trabajo de un autor que se llama López Mejía y su equipo de trabajo, que se llama El sistema límbico y las emociones, empatía en humanos y primates. Y por último, una tesis de un autor que se llama Engel y sus compañeros, publicado este trabajo en la revista Nature Reviews Neuroscience, donde demuestra que nosotros y otras especies tenemos un sistema de predicción de dinámicas situacionales que se llama top-down processing. Vamos a ver cómo integramos toda esta información. Bueno, respecto del primer trabajo, ¿no? El primer trabajo yo voy a presentar el experimento que se llevó a cabo para que entendamos cómo es que los investigadores pudieron llegar a esta conclusión de que los niños infieren, ¿no? Se presentan escenas que contienen ambigüedad respecto de la identidad de un objeto. El resultado del experimento demuestra que los niños de 12 y 19 meses observan durante más tiempo instancias situacionales inconsistentes, sugiriendo que es necesario el uso de la regla del silogismo disyuntivo para resolver la ambigüedad que se les presenta. Hay 2 momentos importantes en este experimento, uno se llama el potencial de deducción y la otra se llama la violación de la expectativa. El potencial de deducción es el momento en el que nosotros podemos identificar que los niños están infiriendo, y la violación de la expectativa es el momento en el que el investigador cambia los juguetes, ahora vamos a ver cómo es, y genera una inconsistencia, ¿no? en el razonamiento que los niños están haciendo. Bueno, en el momento del potencial de deducción, las pupilas del niño se dilataron y la posición ocular se fijó sobre la instancia inconsistente durante un periodo de tiempo prolongado, en comparación con las escenas que no presentaban inconsistencia. Estos marcadores oculomotores fueron reconocidos también en adultos, este mismo experimento se reprodujo en adultos, arrojando el mismo resultado, ¿no? Los adultos tenían un tiempo de mayor a la hora de reconocer la inconsistencia. Pero igualmente la dilatación pupilar, además de un reflejo fotomotor, está vinculado con funciones cognitivas en relación a la dificultad de una tarea o en la toma de decisiones, y en ambos, tanto en niños como en adultos, en el momento del potencial de deducción, cuando estaban frente a una instancia inconsistente, sufrieron dilatación pupilar. Y eso es una evidencia de que estaban infiriendo, ¿no? Bueno, este es el experimento, quedó como chiquita la imagen, pero espero que lo puedan reconocer. Hay 2 juguetitos que tienen la parte de arriba igual, uno los colocan a ambos detrás de un teatro negro. Luego a uno lo ponen en una especie de ollita y el otro lo dejan,
luego descubren ambos y pueden suceder dos cuestiones, ¿no? O que ambos juguetes sean los mismos y haya una instancia de inconsistencia, o que ambos juguetes sean iguales y el experimento, digamos, muestra, nada, los niños reconocen la consistencia. No sé si lo dije bien. Que ambos sean distintos y que haya consistencia, y que ambos sean iguales, que haya la ambigüedad y que la instancia sea inconsistente. Creo que lo dije mal la primera vez. Entonces en el cuadro B podemos ver que cuando estaban observando la inconsistencia, el tiempo en el que miraron a la inconsistencia fue mayor, ¿no? Entonces, si yo estoy asumiendo que niños de muy temprana edad, que no utilizan el lenguaje, realizan inferencias, ¿cómo podemos desprendernos del problema del innatismo, ¿no? Entonces, yo voy a mostrar que la cognición, o sea, los procesos cognitivos, como es la toma de decisión o como es la inferencia lógica, no son un proceso disociado de la experiencia, de la emoción y de la comunicación paralingüística, y voy a reemplazar esto, voy a proponer reemplazar estos conceptos que son un poco vagos de la psicología, como arquitectura cognitiva, modelo mental, regla formal innata, por algo que nosotros llamamos CPG, Central Pattern Generator, ¿no? Como una red neuronal de respuesta motora estereotipada frente a un estímulo que no depende, como por ejemplo la sonrisa, que no depende de cuestiones innatas, ¿no? Que es una respuesta común, pero no depende de cuestiones innatas. Y que también responde a un sistema, ¿no? Bueno, los CPG son cadenas neuronales capaces de generar patrones rítmicos de la actividad motora, activando principalmente la estimulación de los receptores sensoriales periféricos, o sea, la experiencia externa. Son redes neuronales que se activan, que se crean a partir de la experiencia externa. Por una parte, el sistema límbico es un sistema subcortical, o sea, que está por debajo de la corteza, que es un sistema arcaico en nuestra especie. Ustedes pueden ver este corte sagital que está ahí. Si, yo no lo marqué, pero hay como una pancita blanca, esa pancita blanca se llama cuerpo calloso, por debajo del cuerpo calloso está el sistema límbico, por encima del cuerpo calloso está el giro cingulado y por arriba está la corteza, que es la parte más reciente de la especie, ¿no? Por otra parte, el sistema límbico, el sistema emocional, regula la expresión de las respuestas emocionales, bueno, y por otra parte, estos CPG están asociados a este sistema, ¿no? O sea, y controlan la actividad de los músculos faciales, creando una respuesta estereotipada y conservadora ante un estímulo específico, como por ejemplo yo había dicho antes, la sonrisa. Y este sistema, este CPG que depende del sistema límbico, y esto es importante para nosotros porque el sistema límbico guarda una íntima relación con los procesos cognitivos complejos, como por ejemplo la memoria, tienen vinculación con la corteza somatosensorial. La corteza somatosensorial es como si nosotros tuviésemos una diadema o una vincha acá, digamos, paralela a lo que nosotros le llamamos la cinta de Rolando, la cintura de Rolando, que donde llega, perdón, la información de los sentidos, y nosotros podemos ver en este esquema cómo esa información de los sentidos tiene cierta actividad neural para cada parte del cuerpo, ¿no? Cómo procesa esa información la corteza somatosensorial y la corteza motora primaria. Si nosotros miramos ese esquema, ustedes vean la cantidad de actividad neural destinada al procesamiento de los estímulos que vienen de la cara, está en escala, ¿no? Y miren la cantidad de actividad neural destinada a los procesos de la mano, ¿no? O sea, las manos y la cara son elementos esenciales en la comunicación paralingüística y elementos esenciales, evidentemente, también en el sistema límbico, y tanto el sistema límbico como el sistema, la corteza somatosensorial, son quienes hacen funcionar las actividades cognitivas, ¿no? Entonces, con esto yo me desprendo, ya me pasé los 20 minutos, del innatismo. Este es el homúnculo, es muy, 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 muy conocido, una escultura que muestra cómo nos vemos nosotros para esa corteza somatosensorial, ¿no? Corteza Fiamma, estás ya a los 20 minutos. Sí.
esta parte, perdón, sí, bueno, voy a reducir, si me dejan un minuto solamente para redondear la idea. Las consideraciones finales del trabajo son las siguientes. Proponer una nueva vía de investigación, nueva no estoy proponiendo nada, o sea, estoy planteando en esta discusión en la que yo me inscribo una vía de investigación que es la neurociencia, justificar que inferencias lógicas se realizan a temprana edad y que además, esto es lo más importante a nivel epistémico, nosotros desde la neurociencia tenemos elementos para brindarle, para hacer metateoría de las propuestas teóricas filosóficas, ¿no? Como la experimentación empírica, y nosotros podemos afirmar que en vistas de que para que se realicen funciones cognitivas complejísimas, como la toma de decisiones, como el razonamiento lógico y como el aprendizaje, es necesaria la experiencia y es necesaria la emoción, esto es motivo suficiente para separarnos del innatismo, al menos el innatismo que propone que tenemos reglas formales que son a priori, que no dependen de la experiencia. Así que bueno, todo esto, digamos, para decir esta última pregunta, en base a lo que vimos, ¿no? Estas constituciones de estas estructuras funcionales. ¿Conocemos el mundo como es o lo conocemos como somos, ¿no? Es una pregunta de la objetividad y de la epistemología que creo que tiene mucha relación con lo que planteo. Así que bueno, muchas gracias y perdón estos 2 minutos que me pasen. Muchas gracias, Fiamma. Te voy a pedir, por favor, que dejes de compartir pantalla. A ver. Y sí, tenemos entonces ahora espacio para preguntas y comentarios o lo que ustedes quieran. Javier Vidal, por favor. Bien, bueno, gracias a los 3 expositores por sus presentaciones. Y nada, quería hacerle una pregunta a Esteban, porque, en fin, digamos, en realidad posiblemente son 2 preguntas, pero bueno, primero voy con el asunto de la inocencia ontológica, ¿no? Es decir, tal como tú lo planteas, finalmente la experiencia de los sujetos dependientes, ¿no? Bueno, parece que no sería nada más que justamente las propiedades fenoménicas de los sujetos fundamentales, pero eso, digamos, no sé si, o al menos, lo que quiero decir es lo siguiente, al menos en general cuando se plantea la relación de fundación, la mayor parte de los autores, con excepción de algunos, pero digamos que es la corriente más extendida, sostiene que entre los hechos fundantes, ¿no?, y los hechos fundados existe tal relación que al final, pues los hechos fundantes no son nada más, en algún sentido, que los hechos fundados no son nada más que los hechos fundantes. Entonces, esta es la pregunta que te hago. Si tú estás de acuerdo con eso, con esta versión, y si eso no es en realidad un poco contraintuitivo, en el sentido de que parece que en algún sentido la experiencia como tal de los sujetos dependientes sí que parece ser algo más, ¿no?, que esas propiedades fenoménicas de los sujetos fundamentales. Bueno, lo dejo ahí, ¿no?, por si hay más preguntas, que ya veo que sí. Entonces, esa sería mi pregunta, Esteban. Ok, responde inmediatamente, ¿cierto? ¿O se espera? Sí, sí, contesta, por favor. Ok. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Javier, porque justamente creo que eso es como una de las cosas difíciles de esto, justamente porque la intuición está ahí, es decir, pareciese que la forma en cómo nosotros experimentamos, si es como una, digamos, llamémoslo un delta con respecto a los sujetos, digamos, más simples. Yo en ese caso estaría más a favor de entender quizás la fundación como la entiende ciertamente Schaeffer y Audi, que justamente no son de la idea tan como Rosen o los otros autores, donde pareciese que hay un dejo como un cierto faltante, por decirlo de algún modo. No es emergencia, no es reducción, el hecho que tampoco no puede ni siquiera ser identidad, por la asimetría de la fundación.
pero tendería a estar de ese lado simplemente por esta intuición de cómo nosotros experimentamos nuestros estados mentales. Pero claro, es una pregunta bastante buena y necesaria, porque justamente da eso, es algo que yo estoy ahí como dándome vueltas, porque pareciese que por mor de como salvaguardar el fenómeno que quiero explicar, pareciese que tengo que usar una noción un poco menos ortodoxa de lo que sería la relación de fundación. Andrés Bovenvit. ¿Qué tal? Se escucha bien, ¿no es cierto? Muchas gracias. Quiero hacer una pregunta a Manuel y otra a Fiamma. A Manuel me llamó un poco la atención la aparición al final de Maturana y Varela. Quedé un poco con la sensación de querer más explicación de qué lo está viendo o no. La tesis que planteaste a mí me parece medio cognitivos permanentemente, me parece cierto, y no sé, ¿para dónde vas un poco con eso? Eso sería mi pregunta. Y para Fiamma, bueno, lo de Aquiles, la tortuga, está en el libro de Goethe, de ahí, sobre eso se ha escrito mucho, pero eso que se ha tratado y la está en usados y son dos diferentes y el problema está en confundir lo uno con lo otro. Y quisiera recomendar especialmente si no a la Universidad de Chile, que publicó un libro como hace 2 años que se llama Filosofía de la Lógica desde una perspectiva de las ciencias cognitivas, algo así. Manuel debe saber bien el título, pero realmente es una aproximación muy sistemática y muy interesante de tratar problemas de filosofía de la lógica desde una perspectiva muy amplia de filosofía de ciencias cognitivas en muchos sentidos, así que te puede ser muy útil. Está en la Editorial Jurídica de Chile y lo puedes conseguir de alguna manera, no sé si está en internet, pero realmente es toda una propuesta sistemática que yo no lo he visto en otros lados, de hacer una filosofía de la lógica desde una perspectiva cognitiva, que se trata mucho del tema. Profesor Alejandro Ramírez, profesor de la Universidad de Chile. Y sobre tu propuesta, me llama mucho la atención en varios sentidos. Quiero hacerte una pregunta, adaptativas. Entonces, ¿qué pasa con la universalidad de los principios lógicos? Porque si es una habilidad, una habilidad la puede usar o no usar. Y entonces se volvería una cosa muy de que la uso, no la uso, la desarrollo, no la desarrollo, y hay tantas habilidades en esta vida que la uso y no la uso, no la pongo, no la pongo, y no sé, el que pierde el estatus y la problematicidad alrededor del carácter universal y prescriptivo de los principios lógicos, o tendríamos que darle ese carácter a las habilidades, lo cual resultaría muy extraño. Gracias, eso. Manuel, creo que contesta tú primero, después Fiamma. Sí. Hubo una parte que no entendí bien, como que se me fue el audio, pero básicamente es para dónde va la propuesta con esta, terminado con Maturana y Varela. Respecto de eso, claro, justamente hay un montón de literatura actual en esto que se llama la 4E Cognition, donde se plantea que la mayor parte de las tareas cognitivas han sido descritas tradicionalmente pensando en algún tipo de reglas y símbolos de procesamiento interno, y que si se reconciben a partir de la interacción del individuo con el ambiente, donde básicamente lo social en lo humano es lo que permite explicar la adquisición de otras habilidades más complejas, es el punto de vista adecuado y con una ventaja en términos explicativos. Ahora, justamente el adoptar la perspectiva interaccionista implica asumir que cognición es más bien vida en ese sentido, y ampliarla a otro tipo de organismo, engancha muy bien con la perspectiva de los conceptos como metáforas en términos encarnados. Entonces, básicamente, yo diría que va por ahí, por ahondar más en esta perspectiva interaccionista. En ese sentido, me aprovecho de colgar a la pregunta de Fiamma, porque justamente la propuesta de ella sobre las capacidades de inferencias en términos
de ciertas capacidades del cerebro en la relación con los somatosensoriales o con los sensorio-motor, estarían muy en línea, aunque no me quedó claro por qué sería contra el innatismo, exactamente, justamente por lo que destacabas tú de la ventaja universal, anacrónica y cultural. Eso es lo que puedo responderte, Andrés, hacia dónde va, y le paso entonces a Fiamma. Ahí está. Bueno, gracias por tu pregunta, Andrés. La verdad es que se cortó en algún momento, pero pude rescatar los dos momentos más importantes, que es la recomendación que me hiciste, te agradezco muchísimo, y también la pregunta. Yo no había visto, y no, de hecho no lo veo todavía, como esta justificación, que no es una justificación, es una explicación de la fuerza normativa de la lógica a partir de, es una hipótesis, ¿no? De algunas funciones del encéfalo, pueda poner en tela de juicio la universalidad. Me parece que, por lo contrario, si yo estoy justificando que la especie funciona de cierta manera, eso refuerza la universalidad. O quizás no quedó claro el decir que estas habilidades, por lo menos la habilidad de inferir, no necesariamente, pero de inferir usando el principio de no contradicción, tercer fluido y principio de identidad, es una habilidad innata en el sentido de que tenemos algunas funciones que nos permiten llegar a ellas, pero que no es a priori, o sea, depende de la experiencia. Y nos obliga, digamos, esta habilidad estamos obligados a razonar, no es que podemos rescindirla, no es contingente. En ese sentido se suscribe a la universalidad, no renuncia. Y le respondo al anterior ponente, creo que se llama Manuel, este tema de... no recuerdo bien tu pregunta, Manuel, si podés tomar un minuto Era el para... innatismo, Fiamma. Ah, Era del en qué innatismo. medida tú te ¿En qué saldrías medida? del... Ok, sí, perdón, están los nervios todo. Yo renuncio al innatismo entendido como reglas formales a priori que son independientes de la experiencia, ¿no? O sea, quizás podemos entender al innatismo, que igual es un concepto súper oscuro, ¿no? Mejor pensarlo, si lo pensamos desde la neurociencia, como habilidades que reposan en estructuras funcionales, ¿no? Que son distinguibles, y que esas habilidades existen antes de nuestro nacimiento, pues pertenecen a la especie, pero no son independientes de la experiencia, en ese sentido, ¿no? Ángelo Briones. Ok, la pregunta es para Esteban. Más que nada, yo necesito una aclaración. Si tu propuesta parte de lo que es el problema de la combinación, estábamos asumiendo de que de un dominio dado de cosas fundamentales, como tú comentabas, se combina algo que resulta en este sujeto de experiencia, ¿no? Vale. Eso no supone de que hay una suerte de relación que garantice la combinación de esto fundamental para que resulte el sujeto de experiencia, y si hay esta relación, la naturaleza de esa relación de combinación no nos aportaría quizá alguna guía o pista de cómo justamente resulta la propiedad mental o fenoménica de los sujetos de experiencia fundados, que son unitarias, etcétera, y cosas así. Eso. Sí, bueno, en la presentación traté más o menos de hablar de eso en el sentido de que Philip Goff propone una idea de que se llama esta vinculación fenoménica, phenomenal bonding, que sería esa relación, que sería la relación que instancian estos sujetos fundamentales para que, digamos, que determina la existencia del sujeto dependiente. El punto está en que él propone que la naturaleza de esa relación sería espacial, y bueno, esos fueron los problemas que yo quise comentar, no veo como la fuerza modal de eso. Hay otro autor que sigue esa línea y que él habla de que estaría la relación de co-conciencia como, digamos, que sería como, digamos, el aspecto como intrínseco, si se quiere, como dices tú, Ángelo, esta idea de como parece que también la naturaleza de la relación nos podría ayudar a ver cómo se produce esta combinación. El problema está en que no quise ahondar en eso porque tampoco me queda claro el hecho de que la co-conciencia de esa relación tenga también ese importe modal que me interesa, o que el que justamente es uno de los problemas de donde se toma la combinación. En el sentido, está bien, nosotros experimentamos, nuestros estados mentales son en cierta medida co-conscientes de ciertas modalidades, y eso genera eh, la-
Estado, digamos, unitario, holísticamente unitario, si se quiere. Pero aún así no lo veo, no veo el punto como, digamos, o el aspecto metafísico que es el que me interesaba a mí en esta presentación, como hacer mención, porque justamente no veo lo previo en ese sentido. Quizás yo podría, no sé, especular de una manera, pero casi grosera, y decir que quizás esta relación de co-conciencia sería como el aspecto intrínseco de la relación de grounding en los casos mentales, pero aún así eso sería como especulación, digamos, no sé, casi barata, como gratuita, pero sí, por eso prefiero yo hablar en estos casos como al menos de fundación, porque me aporta, digamos, estas herramientas como, sobre todo de fuerza modal, a pesar de que está el problema que indicó Javier, que muy bien, que tengo tiempo como para comentar una cosita que me quedo dando vuelta a algo, o hay otra pregunta, o si no, quizás. No, si quieres, bueno, No, es que tendríamos que cerrar con eso, Esteban. dale, no, es una cosa bien, porque también está quizás no hablar, ser como ontológicamente neutral para este problema, depende cómo yo regimente la fundación en el sentido de su gramática. No está esa diferencia entre tratarlo como un operador sentencial o como una relación, en el sentido es que yo todo este tiempo, porque es la usual, se habla como la fundación es una relación, pero si yo usase la idea de find, de que la fundación es una operación, un operador sentencial, soy ontológicamente neutro a lo que las sentencias están refiriendo, y en ese sentido quizás puedo dar quizás el marco formal de la combinación, sin preocuparme mucho de, bueno, estos sujetos son así, 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 el problema, o el típico problema de que pareciese que justamente ser un sujeto de experiencia tiene esa, digamos, como es esencialmente privativo de otro punto de vista. No me estaría metiendo en eso, o sea, sería como, en cierto sentido sería como muy formal mi respuesta, pero a la vez estaría dando justamente esos como aspectos de los cuales se podría y después ir llenando fenoménicamente en la investigación fenomenológica con respecto a eso. Pero eso. Bien, estamos ya en la hora, así que vamos a tener que dejar aquí esta sesión de discusión. Los dejo invitados para la mesa 4 de este simposio que se va a realizar mañana a partir de las 12, con la presentación de José Ignacio Brown, de la Universidad de Chile. Entonces vamos a cerrar la sesión de hoy día y bueno, esperemos que seguiremos en contacto. Hasta luego. Chao, Chao, muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias a todos.